Bueno, empezamos con una lista de ejercicios sobre recta tangente. Entonces, lo que hay que tener claro para empezar es qué significa la recta tangente. Bueno, vamos a ver. Si nosotros dibujamos una gráfica, por ejemplo, una parábola, esta parábola, y cogemos un punto cualquiera, cualquier recta que pase por ese punto corta a la parábola, a la gráfica de la función, lo cortará en dos puntos. Por ejemplo, si yo cojo esta recta, corta en dos puntos, en este y en este también. Si yo cojo esta otra recta, pues lo mismo. Cualquier recta que pase por este punto, corta a la gráfica en otro punto más, además de, vamos a llamarlo A. Bien, pero hay una recta en concreto que solamente corta en el punto A, solo en un punto. Vamos a coger, por ejemplo, en verde y sería esta. Esta recta es la recta tangente a la gráfica f de x en el punto A. Esta recta en concreto, la que corta solamente en un punto. Bien, bueno, y ahora, ¿cómo se calcula la recta tangente? Bueno, pues hay una fórmula muy fácil utilizando la derivada, y es la siguiente, y es que la recta tangente, como es una recta, tiene una expresión de esta forma, igual a m por x más n. Cualquier recta tiene esta forma, esta ecuación. Por ejemplo, y igual a 3x más 2. ¿Cómo sacamos la m y cómo sacamos la n? Los coeficientes, que en este caso, por ejemplo, del ejemplo serían 3 y 2. ¿Cómo lo sacamos? Pues para la recta tangente hay una fórmula que hay que saberse de memoria, que es la siguiente. Y es que la recta tangente, esto sale de hacer esta cuenta. Y menos f de a es igual a f' de a por x menos a. Esta es la fórmula. ¿Quién es esta a minúscula? Pues esta a minúscula es la x que corresponde a este punto donde estoy calculando la tangente, la recta tangente. Luego, si el punto tiene como coordenada x la a, yo tengo que calcular su coordenada y, que es f de a, la pendiente, porque esta m, lo que está multiplicando la x en una recta, se llama pendiente. La pendiente se calcula como la derivada en el punto A y multiplicado por x menos a. Dicho todo esto, vamos a aplicarlo en este caso concreto. ¿De acuerdo? Nos quedamos con esta fórmula y vamos a aplicarlo en este caso. Bueno, vamos a ir desgranando. Vamos a ver. Para poner la ecuación de la recta tangente necesito entonces, para empezar necesito saber quién es A, la minúscula, que como me piden en la recta tangente en el punto de abscisa x igual a 0, pues ya está. La A vale 0. Bien. Luego tengo f de x. Bueno, pues aquí me dicen que calcule f de a. Como hemos dicho que es 0, pues calculo f de 0. ¿Cómo se calcula f de 0? Si resulta que f de x es raíz de x más 1, pues donde ponga x pongo 0. Luego esto es 0 más 1. O sea, raíz de 1, que es 1. Ya tengo, o sea, voy a ir sustituyendo en la fórmula esta lo que voy sacando. O sea que tengo y otra cosa también que quiero insistir. Cuando vimos la ecuación de la recta en el cuatrimestre anterior, yo dije que la ecuación de la recta es la condición que cumplen todos los puntos que están en esa recta. Luego esa condición tiene que venir dada por una x y una y. O sea que en la fórmula que yo busco tiene que aparecer por fuerza x e y. Lo que no puede aparecer son más incógnitas como la m y la n. Por eso, cuando yo vaya a traducir todo esto, al final en el resultado final me aparecerá y x. Y si os fijáis aquí en las dos posibilidades que hay con rectas, pues salen efectivamente y x. Bueno, entonces, volvemos al caso. Voy a sustituir aquí lo que voy conociendo. La y tiene que aparecer sí o sí. Menos f de a, que hemos dicho que f de a es f de 0 en este caso y es 1. Pues ya está, pongo 1. f' de a lo calculo ahora por x, que tiene que aparecer también por lo que he dicho, menos a, que hemos dicho que a vale 0, pues menos 0. Así que ya solamente me falta calcular f' de a. ¿Cómo se calcula f' de a? Pues voy a empezar calculando aquí aparte f' de x. Es decir, la derivada de la función la voy a calcular.
Y una vez que la tenga, sustituiré en a, o sea, en 0. Bueno, pues derivada de esta función. Esta función es una raíz cuadrada. Luego sabemos por la fórmula que la derivada de la raíz cuadrada es 1 partido 2 veces la raíz cuadrada. Bien, una precisión que quiero hacer también aquí. Vamos a ver. Esto teóricamente es una función compuesta, porque tengo una raíz cuadrada, pero dentro de la raíz aparece x más 1, no aparece la x sola. Entonces, teóricamente yo debería aplicar la regla de la cadena, que es primero derivo la raíz cuadrada y luego multiplico por la derivada de lo que está dentro de la raíz. Lo que pasa es que como lo que está dentro de la raíz es x más 1, ¿la derivada cuál sería? Pues como es una suma sería derivada de x, que es 1, más derivada de 1, que como es constante es 0. Luego, aquí teóricamente debería aplicar la regla de la cadena y multiplicar por 1, que es la derivada de lo que está dentro. Pero bueno, multiplicar por 1 es como si nada, o sea que podemos borrarlo. Bueno, pues ya tengo la derivada de la función. Y ahora me falta calcular f' de a, que como hemos dicho, f' de 0. Sustituyo y me queda 1 partido 2 veces la raíz de 0 más 1. Esto es raíz de 1, pues 1 partido por 2, multiplicado por 1. O sea que aquí viene un medio. Bueno, y si hago las operaciones me quedaría y menos 1 igual a un medio y x menos 0 es x. Así que, ¿a cuál se parece? Pues se parece a esta, a la C efectivamente, porque si despejo la i, paso el menos 1 al otro lado sumando, pues me queda efectivamente x partido por 2, que es lo mismo que un medio de x, más 1. Bueno, vamos con el siguiente. Nos piden, he cambiado el orden y ahora explico por qué. En la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado más x más 1, en el punto 1, 3 es decir, y ahora hay varias posibilidades. Nos piden ecuación de la recta tangente. Vale, pues entonces voy a volver a poner aquí la fórmula. La recta tangente tiene esta ecuación. Y menos f de a igual a f' de a por x menos a. ¿Vale? Ecuación recta tangente. Bueno, pues vamos a ir desgranando otra vez qué es lo que podemos sacar de aquí. Vamos a ver. Me dice en el punto 1,3. Punto 1,3. Eso significa que la x vale 1 y la y vale 3. O lo que es lo mismo, esto será la a vale 1 y esto, acordaros también que eso lo dije varias veces en el primer cuatrimestre, y siempre es igual a f de x. Luego, si y es igual a 3, eso significa que para la x igual a 1, la y correspondiente vale 3. O lo que es lo mismo, f de 1 es la y correspondiente a x igual a 1, es igual a 3. ¿De acuerdo? Esto es x y esto es siempre f de x. Luego, si x vale 1, f de 1 vale 3. F de 1 vale 3. Así que en esta fórmula yo ya puedo ir sustituyendo y me quedaría y menos f de 1 igual a f' de 1 por x menos 1. Porque hemos dicho que x vale 1. X vale 1, a vale 1. Estoy calculando la recta tangente en el punto x igual a 1 o lo que es lo mismo, a igual a 1 para que se asemeje a nuestra fórmula que tenemos en teoría. Bueno, entonces hemos dicho que podemos ir sustituyendo ya esto. F de 1 que vale 3, f' de 1 es lo último que voy a hacer, y aquí x menos 1. X menos 1. Bien. Bueno, vamos a calcular f' de 1, pero para empezar hay que calcular f' de x. Que como f de x es esta función, pues derivamos en una suma de 3 cantidades, se deriva cada una por separado y se suma. La derivada de x cuadrado es 2x, por aquello de la regla de la derivada de una potencia. Se baja el exponente y queda aquí 1 menos, 2 menos 1 es 1. Más la derivada de x, hay que sabérsela, es 1, y la derivada de 1 como una constante, un número, 0.
Total, f' de x es 2x más 1. Luego tengo que calcular ahora f' de 1. F' de 1 es 2 por 1 más 1, 3. Luego aquí pongo un 3. Y ahora ya hago los cálculos y veo con cuál coincide de estas tres posibilidades. Bien, pues me quedaría y menos 3 igual a multiplicando 3x menos 3. Si paso el 3 para allá, pasaría sumando, luego me quedaría 3x menos 3 más 3 y igual a 3x. Y efectivamente la solución es la C. Bien, ¿por qué he cambiado el orden? He puesto el 7,5 al principio casi del todo, pues ahora lo vais a ver para la siguiente. Vamos a quedarnos con la fórmula que era f de x igual a x cuadrado más x más 1, en el punto 1, 3. Porque si os fijáis aquí, en el 7,2 nos piden f de x es x cuadrado más x más 1 en el punto x igual a 1. Es decir, que estoy exactamente en el mismo caso que este. F de x cuadrado más x más 1 en el punto 1, 3. Lo que pasa es que aquí han tenido la generosidad de decirnos cuánto vale f de 1, nos han puesto que es 3 directamente y en el siguiente no nos lo dicen. Pero si nosotros lo calculásemos, f de 1 es igual a 1 al cuadrado más 1 más 1, efectivamente, vale 3. Luego, este ejercicio realmente es exactamente el mismo que el que hemos hecho antes. Luego, la solución es este. Bueno, pasamos a otro más. Ecuación de la recta tangente a la gráfica f de x igual a esta en el punto x igual a 1. Bueno, entonces ya sé que a vale 1 cuando yo ponga mi fórmula, que la vuelvo a poner aquí, y menos f de a es igual a f' de a por x menos a. Ecuación recta tangente que hay que saberse de memoria. Bueno, pues entonces sustituimos todo lo que conozcamos hasta ahora. F de a, pues si a vale 1, f de 1 será 1 menos 1, todo elevado a 3. 1 menos 1, 0, elevado a 3, 0. Luego yo ya sé que aquí puedo poner que f de 1 es 0. Bueno, vamos a hacerlo bien. Si sustituimos, hemos dicho que la x vale 1, es decir, estoy calculando la recta tangente en el punto de abscisa 1. Luego, en mi fórmula, la a vale 1. Luego esto sería y menos f de 1 igual a f' de 1 por x menos 1. Traduciendo. Y ahora ya f de 1 lo he calculado. Me queda 0 igual a f' de 1 por x menos 1. Luego solo nos falta ya calcular f' de 1. Bueno, pues como siempre vamos a calcular f' de x primero y luego sustituimos en el 1. F' de x. Bueno, f de x es una función elevada a 3. Luego hay que hacer de nuevo las reglas de la cadena. Es decir, primero derivo la potencia que está más afuera. ¿Cómo se deriva una potencia? Pues se baja el exponente y quedaría la base elevado a 3 menos 1, que son 2. Regla de la cadena multiplicado por lo que está dentro, la derivada de lo que está dentro. Pero en este caso volvemos a tener suerte porque en lo que está dentro, si lo derivamos, nos quedaría lo siguiente. Derivada de x, 1, menos derivada de 1, 0. 1 menos 0, 1. O sea que al final me queda 1. Esta es la función f', que como multiplica por 1 es como si nada, lo borro. Luego hay que calcular ahora f' de 1. Que es 3 por 1 menos 1 al cuadrado. Esto es 0 por algo, 0. Luego aquí me queda 0. Si hago las operaciones, 0 por algo, 0. Aquí me queda 0. Y igual a 0, porque y menos 0 es y. Luego, efectivamente, la solución es la A. Bueno, otro más. La función esta y el punto es el 0,5. ¿Vale? O sea que aquí otra vez, en lugar de decirnos recta tangente en el punto x igual a 0, pues me dan esta información. Pero bueno, yo soy capaz de deducir cuál es la información que me interesa. Y es que, como la x vale 0, aquí sale que x vale 0 y aquí, de aquí sale que f de 0 es 5. Eso es lo que yo traduzco de la información que me ponen aquí. X vale 0 y f de 0 vale 5. Y que el punto donde yo estoy calculando la recta tangente es a igual a 0.
puesto que x vale 0. Luego volvemos a poner nuestra fórmula. Ecuación recta tangente. Y entonces, sustituyendo, me quedaría y menos f de 0 igual a f' de 0 por x menos 0, puesto que hemos dicho que como es x igual a 0, eso significa que la a de mi fórmula vale 0. Vamos a sustituir lo que conocemos hasta ahora. F de 0 es 5, porque me lo dicen aquí. F' de 0 no lo conozco todavía, x menos 0 es x. Así que me queda ya f' de 0. Bueno, pues como hemos hecho ya varias veces, vamos a calcular f' de x para empezar. Esta función es todavía más fácil porque es solamente x cuadrado más 5, luego si derivo en una suma, hay que derivar por separado y sumar. Derivada de x cuadrado, 2x, que ya lo hemos hecho varias veces, más derivada de 5, como es constante, 0. Luego me queda f' de x es 2x, tengo que calcular f' de 0, que es 2 por 0, o sea 0. Así que aquí me queda 0. 0 por algo 0, luego me queda y menos 5 igual a 0, o sea y igual a 5 si despejo. Luego efectivamente es la b. Bueno, y ya por último el 7,6. Pues nada, lo leemos, cuál es la ecuación de la recta tangente a la función esta, en el punto de así 6 igual a 1. Bueno, pues aquí me dicen que a vale 1. Luego aquí no me dicen cuánto vale f de a, tengo yo que calcularlo, pero no pasa nada porque es f de 1. Y f de 1 sería, donde ponga x pongo 1, logaritmo imperiano de 1. Y esto hay que sabérselo de memoria, el logaritmo imperiano de 1 es 0. Hay que sabérselo de memoria puesto que no nos dejan calculadora. Y este es muy frecuente. Bien, entonces volvemos a poner nuestra fórmula. Y menos f de a igual a f' de a por x menos a. Ecuación recta tangente. Bueno, y si sustituimos, nos quedaría y menos f de 1, a vale 1, tiene que ser igual a f' de 1, x menos 1. Y menos f de 1, que es 0, igual a f' de 1, que no sé todavía, por x menos 1. Bueno, pues vamos a ver f' de x. Como f de x es un logaritmo, la derivada sabemos que es 1 partido por x. Y esta además no es compuesta porque solamente tengo x, o sea que perfecto. F' entonces de 1 es igual a 1 partido por 1, que es 1. Así que me queda y menos 0 es y 1 por esto, x menos 1. Y efectivamente es la A.